Queridos, vamos a seguir estudiando la serie Agarrados por la empecinada gracia de Dios. Por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 32. Vamos a estudiar Génesis capítulo 32. Ok, ya tiene ahí su Biblia abierta, prendida, algunos, ¿no? Algunos tienen que encenderla. Vamos, Génesis capítulo 32. Vamos a leer este texto que va a ser el sermón de esta mañana, que he titulado El peleador empedernido siendo transformado. No sé si usted se puede conectar un poco con esa idea, ¿no? Que somos medios peleones, medios peleadores. Bueno, Dios tiene misericordia de los peleadores también. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 32, completo del 1 al 32, lo leo y dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: y te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban en aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre?
Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está entre el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio en su muslo, en el tendón que se contrajo. Señor, hemos leído tu palabra y ante la realidad de la experiencia humana de hombres débiles como Jacob, pecadores, nos vemos reflejados, Señor. Y vemos al mismo tiempo tu gracia maravillosa, gracia infinita que se derrama sobre pecadores como nosotros. Y en estas palabras, Señor, espero que puedas hablar a tu pueblo como me hablas a mí cada día también por tu palabra. Y hoy salgamos edificados, esperanzados en el Evangelio y edificados y transformados por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, yo soy un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta para que la gloria sea tuya y no de aquel que expone. Y es por eso, Señor, que oramos cada vez que vamos a predicar, porque necesitamos de tu gracia. Toca y habla a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay una hermosa canción muy clásica en el cristianismo y que probablemente todos ustedes conocen, que es la canción Sublime Gracia, ¿no? Y la primera estrofa dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Hermanos, qué preciosa esa canción. Es una estrofa que probablemente está en la mente de muchos creyentes en todo el mundo. Y la verdad que refleja de manera sobrecogedora lo que significa la realidad de la gracia frente a la realidad de un hombre y de mujeres pecadores como nosotros. De hecho, es bien interesante cuando esta canción se cantó, es el reconocimiento de la miseria humana. Y cuando pensamos en Jacob, y hemos recorrido gran parte de su vida hasta ahora, nos damos cuenta que esta historia es sorprendente. ¿Cómo la gracia de Dios salva a un desgraciado como Jacob? ¿Cómo? ¿Es la salvación por gracia siempre una experiencia dulce y gentil? ¿O a veces es como un combate de lucha libre, necesario, pero maravilloso al mismo tiempo, que transforma a personas duras como pata de pollo? Jacob, hermanos, es una demostración que no importa cuánto luches con Dios y contra Dios, Dios te tiene agarrado y no te va a soltar. La experiencia de Jacob queda en esta segunda categoría, que es la decisión de un corazón duro de caminar por los caminos que Dios no quiere, y Dios no lo va a soltar y le va a costar mucho sudor y lágrimas a esa persona, pero Dios se va a salir con la suya. Y es algo que usted y yo tenemos que repetirle a nuestra alma sobre lo que Dios ha decidido hacer en nosotros. Y es mejor ser humildes que peleones, como lo fue Jacob. Y creo que este sermón nos va a enseñar bastantes cosas bien interesantes y muy prácticas. Lo primero que vamos a ver, el primer punto, es la fe puesta a prueba. Un segundo punto, la oración puesta a prueba. Y un tercer punto, la respuesta de Dios que transforma. Vuelvo a repetir, la fe es puesta a prueba, la oración es puesta a prueba y la respuesta de Dios que transforma. Entonces, cuando usted piensa en la vida de Jacob, y nos damos cuenta ya en este capítulo, él ya ha tenido varias experiencias con Dios. Si usted recuerda, cuando estudiamos el capítulo 28, él tuvo ya un primer encuentro divino. ¿Se acuerdan que tuvo un sueño y Dios le habló? Y eso le alentó en los primeros pasos germinales de su fe, en las primeras etapas de su vida ministerial. Y cuando vemos aquí cómo inicia esto, nos damos cuenta que este capítulo nuevamente está lleno de promesas. Nuevamente lleno de promesas.
Sus años de desierto estaban terminando. Ya no había mucho más que caminar en el desierto. Su conflicto con Labán, su suegro, ya estaba tranquilo, había tenido una resolución pacífica al final. Y se dirigía ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida que Dios le había dicho que tenía que caminar. Pero antes de llegar a la tierra prometida, él tenía que resolver un pequeño asunto. Un pequeño asunto. Era el problema que había tenido con su hermano. ¿Se acuerdan que él tuvo un problema con su hermano? Y no un pequeño, un gran problema. Un gran problema. Y de hecho, es bien interesante porque para reconciliarse con su hermano Esaú en su viaje, si tú estudias el contexto geográfico del lugar donde él estaba, donde tenía que ir, no tenía que la ruta por donde estaba Esaú. Él intencionalmente tomó el camino más largo para enfrentar la realidad con su hermano Esaú. Y eso es importante. Probablemente él podría haber elegido otra ruta más simple y no tener que enfrentar la situación con su hermano. Pero ¿qué vemos aquí? Que él tomó la decisión de, antes de entrar a la tierra prometida, resolver los temas pendientes. Y creo que eso nos enseña de inmediato a todos nosotros algo. Los pecados pasados no pueden ser ignorados. No pueden ser ignorados. Como si nunca hubieran ocurrido. Deben tratarse adecuadamente antes de que se pueda avanzar. Hermanos, muchos caemos en ese profundo error de no abordar nuestros pecados y después hacemos como que nada ha pasado, como que nada pasó, escondiendo situaciones como aquel que levanta la alfombra y mete la basurita debajo. El verdadero arrepentimiento de manera bíblica requiere no solo una tristeza interna, hermanos, también requiere una restitución externa y una restauración de las relaciones dañadas, siempre que eso sea posible. Y de inmediato vemos que él estaba consciente de eso. Él podría haber tomado un camino alternativo, más corto, pero él decidió enfrentar los temas insolutos, porque Dios no va a querer que avancemos más en la vida si no estamos resolviendo los temas pendientes. Entonces, ¿qué observamos también en el inicio de este texto? Y es muy interesante, tengan frente la escritura porque vamos a ir caminando por ella. ¿Qué observamos? Que al emprender su viaje, Jacob recibió otra vez ánimo. Claro, ¿cómo no va a ser animante que se te aparezcan ángeles, por hermano? ¿Cuántos de ustedes han estado con decisiones en la vida y tratando de buscar qué quiere Dios y que de repente se te aparezca un ángel y te diga, mira, Dios dice tal cosa? ¡Wow! Sería fantástico. ¿Cuántas veces han tenido decisiones que tomar en la vida y no saben qué hacer? Muchas veces me hubiera encantado que Dios me hablara así y me dijera cómo resolver y enfrentar un problema. Bueno, nuevamente Dios se le aparece a través de ángeles y dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles del Señor. Ahora es bien interesante que la palabra ángel es la misma palabra que se utiliza como enviado, lo cual hace después Jacob cuando envía mensajeros. En el hebreo es la misma palabra que en una parte se tradujo como un ángel de Dios, que en el fondo es un enviado de Dios, y que después se utiliza cuando Jacob envía también mensajeros frente a su hermano Esaú. Ahora, cuando pensamos en esta perspectiva narrativa, nos damos cuenta que los dos encuentros de Jacob con ángeles están justo antes del desierto y justo cuando termina su peregrinaje en el desierto. Eso es significativo. Cuando uno ve la narrativa, puede hacer esta mirada de ver que Dios le mostró a Jacob que él estuvo todo el tiempo antes del desierto y cuando termina el desierto. O sea, Dios nunca deja a su pueblo. Aunque él estuvo en el desierto y probablemente experimentó la sensación de que Dios no estaba, Dios sí siempre está. Siempre está. Antes del desierto, durante el desierto y después del desierto. Es la experiencia humana. Ahora, en este nuevo encuentro, y es bien interesante, Dios no solo estaba en el campamento de Jacob. Recuerden, el primer encuentro, él estaba en un lugar donde Jacob acampó y de repente Dios se manifiesta a su vida. Ahora Jacob se da cuenta que es al revés la cosa. Él está en el campamento de Dios. Y eso es bonito.
El verso 2 dice: y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y eso es consolador para personas que sufrimos en la vida. Hermanos, Dios siempre está presente con su pueblo en medio de las luchas. Es como el salmista dice en el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa, no viene y se va, no viene y se va, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Wow. Usted no solo está en Cristo, Cristo está en usted. Y en la experiencia humana esas verdades espirituales tienen que ser existenciales. Usted tiene que vivirlas. Y él estaba palpando ahora lo que significa estar en la presencia de Dios. No solo Dios vino, sino que él llegó al lugar donde Dios habita. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué más vemos en este mensaje? Es esa idea que Dios siempre está tratándole de transmitir toda la experiencia de vida de Jacob. Le vuelve a decir: no necesitas recurrir a estrategias humanas ante los obstáculos de la vida. Porque él otra vez había decidido enfrentar un problema, iba a ir con su hermano Saúl, y él ya estaba pensando estrategias de cómo enfrentar los problemas de la vida, sin preguntarle al Señor. No necesitas recurrir a estrategias humanas ante los obstáculos, por abrumadores que parezcan. En cambio, debes confiar en las fuerzas invisibles de Dios. Así como Dios había protegido a Jacob contra Labán, nuevamente, sin duda, Dios protegería a Jacob frente a Saúl. Y eso no le estaba tan claro en la mente de Jacob. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia, nosotros somos los que cambiamos. De repente estamos súper espirituales y le creemos todo a Dios. En ti haremos proezas. Y al otro día estamos en un rincón así como ratas, asustados. Y es una buena pregunta. ¿Tomamos en serio las fuerzas invisibles que están trabajando tras bambalinas en nuestra realidad y que están detrás para cumplir los planes de Dios a pesar de nosotros? Hermanos, generalmente no somos tan conscientes de eso, de que Dios está trabajando siempre, de que Dios está con nosotros y sus ángeles están haciendo pegas, trabajos. Somos fácilmente abrumados por la oposición que podemos ver y olvidamos fácilmente las huestes del Señor que no podemos ver, pero están ahí. Es lo que le pasó, ¿se acuerdan en la narrativa en el Antiguo Testamento del siervo Eliseo? Eliseo enfrentó que un ejército los rodeó. Y en Segunda de Reyes capítulo 6, por favor acompañe, vamos a verlo juntos porque creo que es muy instructivo para este evento. Vemos a este Eliseo que nos presenta la realidad de que tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver más allá de los carros y los caballos que vienen contra nosotros y ver los carros y los caballos de fuego que están por nosotros para enfrentar los problemas. Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 15 al 17, dice así: y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, que vio ese cuadrito, ¿no?, dijo: ¡ah, Señor mío! Es importante la exclamación, ¿ah? Si usted se despertó, bueno, coincide. Pero es importante la exclamación porque ¿qué pensó ese siervo? Hasta aquí llegamos. Y por eso gritó: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿No se ha sentido usted muchas veces así? Cuando le dan una noticia insalvable, que alguien que amas va a morir, que tienes una deuda que ni con 3 vidas vas a pagar. ¿No te has sentido así muchas veces? ¿No has sentido ay, Señor, qué voy a hacer? A mí me ha pasado más de una vez. Y él dijo: no tengas miedo. Claro, para ti es fácil decirlo, podría decir alguno, ¿no? Tú no tienes esa deuda, tú no tienes este problema, tú no tienes la suegra que tengo yo. No, perdón, eso es otro tema.
No tengas miedo. ¿Por qué? Fíjense lo que dijo Eliseo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y esa es mi oración hoy por ustedes también. Que Dios abra sus ojos para que vean. ¿Qué tienen que ver? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, que peleaban por ellos. Si realmente nosotros comprendiésemos esto, como Eliseo, junto con él, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, o en términos más modernos, como lo decía el apóstol Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que es la misma idea, nuestra experiencia diaria sería muchísimo más firme, muchísimo más gozosa frente a los avatares de la vida. Amados, con esa seguridad que produce esa convicción que viene de ver con los ojos de la fe, nosotros podríamos caminar y avanzar con Dios y vencer frente a los desafíos de la vida. Y esto no es exitismo pentecostal, es la palabra de Dios. Seas calvinista, seas presbiteriano, seas anglicano, seas luterano, seas bautista, seas pentecostal o ninguno de ellos, la palabra es la misma. Nuestra preferencia, lamentablemente, y lo digo porque tengo la misma tendencia, la tendencia natural nuestra frente a los desafíos de la vida es tratar de asegurarnos de ver un ejército visible. Frente a los problemas de la vida, tener suficientes recursos para enfrentar los problemas. O tener, mejor que la plata, amigos que me ayuden. O tener un tío rico, una tía rica, un hermano, tener a alguien que me apañe. Si yo tengo un plan, buscar aliados que respalden mi posición y hablarles para manipular, para sentirme seguro frente a lo que quiero conseguir. Eso es lo típico que hacemos. Pero esa no debiera ser la naturaleza de nuestra experiencia espiritual. La Biblia es clara en decir que debemos vivir por fe, lo cual es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que Jacob tenía que aprender con mucha más profundidad. Jacob tendría que seguir creciendo. Hermanos, Jacob había crecido, y lo vamos a ver en el texto, pero tenía que continuar creciendo. La nueva fe de Jacob, que estaba más clara, recuerden, él quiso enfrentar el problema con su hermano. Y además, él oró, incluso, pero su fe tenía que ser probada. Dice el texto, ¿no?, en el versículo 3, que Jacob envió mensajeros delante de Saúl su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Miren, ¿qué hicieron los mensajeros? Lo primero que tenían que hacer era ir con muchos regalos y un mensaje de arrepentimiento cuidadosamente elaborado. Él sabía que no podía llegar orgulloso y tenía que decir las palabras precisas, y le apareció toda la humildad que no había tenido nunca. Ahora, yo soy su siervo y él es el señor Esaú. Ahora está tomando la posición del segundo hijo, que robó la primogenitura del primer hijo. ¿Se están dando cuenta del cambio? Ahora quiere ser humilde, ahora quiere pedir perdón, y esa es la posición. Pero hermano, no lo veo de manera crítica, lo tenemos que ver como los procesos de transformación reales que hombres y mujeres tenemos que vivir si queremos servir al Señor. Nuestro orgullo se nos sale por los poros, en las reacciones, cuando nos dicen que no, se nos sale. Y los hombres y las mujeres de Dios tenemos que ser transformados. ¿Qué más tenían que hacer los mensajeros? El mensaje de Jacob es muy chistoso, como les dije, ¿no? Tu siervo. Da risa, ¿no? Ahora el siervo, su siervo, y Esaú es su señor. Y él se puso voluntariamente en esa subordinación. ¿Y cuál era el objetivo realmente que él tenía? Y eso es precioso: restaurar la relación con su hermano. Porque el orgullo no restaura relaciones, nos amurra, nos separa, todo eso.
él quería restaurar la relación con su hermano. ¿Y qué es lo que él anhelaba? Encontrar gracia ante los ojos de Esaú. Sin embargo, hermanos queridos, la respuesta que esperaba Jacob no fue muy buena. ¿Qué fue lo que le dijo? En el verso 6, ¿no? Volvieron los mensajeros y dice: sí, tu hermano viene a recibirte, pero con 400 hombres. No era lo que él esperaba, sin duda, ¿no? Eso no sonaba como una calurosa bienvenida, ¿cierto? Sonaba algo muy diferente, muy diferente. Lo que vemos aquí es que pareciera que era como un pequeño ejército que venía a darle el merecido que realmente tenía para este hombre. Porque si lo pensamos aquí entre nosotros, ¿se lo merecía Jacob? Se lo merecía. Se lo merecía, hermanos. Pero vemos aquí que este hombre evidentemente está sufriendo. Ponte en los zapatos de Jacob. Ponte en los zapatos de Jacob. Imagina los pensamientos que están pasando por su cabecita. Quizás hubo pensamientos como este: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, si soy hijo de Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todo me va siempre tan mal? Y algunos hacen así. Yo los he visto en consejería. Aquí estoy esforzándome por aclarar las cosas. Estoy esforzándome por hacer bien las cosas. Hacer lo que Dios dice. Le estoy poniendo color. Quiero hacer. Y ahora más encima esto. Más encima otro problema. Hubiera sido mejor que hubiera dejado todo como estaba y no venir aquí a pedirle perdón a mi hermano. Toda coincidencia con la vida real es intencional de parte del Señor. Pero pongámonos en los pantalones de Él. ¿Cierto que es doloroso que malinterpreten tus intenciones? ¿Cierto que es doloroso? ¿No es así? Y quizá alguno dirá: sí, es difícil de tratar de hacer lo correcto, tratar de arreglar la relación y más encima que te explote esta cuestión en la cara. Sí, es difícil. Sin embargo, hermanos, y aquí tenemos que aprender algo. No es solo en esos momentos que realmente descubrimos lo que estamos tratando de hacer, si eso es correcto o incorrecto. ¿De verdad estamos tratando de hacer lo correcto para honrar a Dios o para que nuestra vida sea más cómoda y sacarnos un peso de la conciencia? ¿De verdad estamos tratando de hacer lo correcto para sacar esa culpabilidad, conciencia culpable? ¿De verdad estamos haciendo lo correcto porque queremos honrar al Señor? ¿O es por otros motivos? En esos momentos donde sale a la luz. Si tu principal motivación es agradar a Dios, entonces vas a perseverar en hacer lo correcto, independiente de la oposición. Cuando las personas retroceden frente a la oposición, es porque revelan realmente sus intenciones. No era el motivo de agradar a Dios y obedecer su voluntad, era salirse con la suya. Es en estos momentos donde Dios revela las principales motivaciones de las personas y de nuestros corazones. Y eso estaba pasando aquí. Se estaba revelando. Hermanos, la oración, la vida de Jacob también tenía que ser puesta a prueba. Ahí fue puesta a prueba la fe. Dios le dijo: ándate a la tierra prometida. Él sabe que tiene que restaurar las relaciones, pero estaba siendo puesto a prueba. Lo hermoso que vemos en este capítulo, que él persistió. No fue como el Jacob de antes. ¿Cómo era el Jacob de antes? Cuando la cosa se ponía complicada, se arrancaba, salía. Muchos hacen eso. Cuando los problemas asedian, ¡pum!, arrancan como un saltamonte. ¡Ting! Saltan del lugar. Aquí estaba aprendiendo Jacob que él tenía que persistir y enfrentar los problemas, porque Dios en esos problemas lo está transformando a él. Amén. Segundo punto, la oración de él también va a ser puesta a prueba. El punto clave que tenemos que tener en cuenta aquí es esta aparente sensación de desastre. Él tenía esa sensación de desastre. Cuando le dicen que vienen 400 hombres detrás de él, él comenzó a reaccionar frente a eso.
y empezó a planificar, y que pongo una mitad acá de la gente, la mitad acá, la otra mitad acá. Entonces si le golpea a uno, los otros arrancan. Mire, parece muy sabio, muy inteligente, pero tiene esa tendencia todavía, tiene esa tendencia. Y lo que él hizo fue un plan muy práctico, dividiendo la familia, ¿cierto? El verso 8 lo muestra. Si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Es como una estratega militar muy fantástico, aparece aquí. Pero si él hubiera recordado un poquito nomás su primer encuentro con Dios, hubiera confiado, hubiera hecho lo que tenía que hacer, ir y hablar con su hermano, en vez de seguir planificando estrategias. ¿No le parece conocida esa historia, hermano? ¿No somos un poco así? Y lo interesante y lo hermoso que pasó aquí es que ahora él oró. Hermanos, nunca había orado frente a los problemas. Siempre su inteligencia, lo hábil que él es. Él era muy brillante en las tonterías que hacía, pero era brillante. ¿Cómo manipuló a su suegro? ¿Cómo se salió con la suya? Se quedó con toda la riqueza, se quedó con la niña que quería. Hermano, el tipo era brillante, pero malicioso. Pero en este momento él oró, y el verso 9 dice, miren qué hermosa oración: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Menor soy. Miren la humillación que él está teniendo ahora. Esta es una oración de contrición. Ahora él se ve pequeño y merecedor de la gracia. Nunca se vio así él. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, sus mujeres y sus niños, ¿no? Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hermanos, vuelvo a repetir, esta es la primera vez que vemos una oración de Jacob, una oración de quebranto. Finalmente, él estaba aprendiendo que la estrategia por sí sola no es suficiente. No es suficiente. Yo no sé si a usted le pasa, yo tengo esa tendencia a elaborar y pensar y planificar y gestionar, y después oro. Y aquí nos está enseñando que él estaba partiendo en el proceso de entender que él no puede pelear las batallas en la vida si no camina con Dios y de acuerdo con Dios. ¿Qué elementos contiene esta oración? Y es muy importante ver los elementos para aprender nosotros de esto. Primero, la oración de Jacob comenzó con una afirmación de la fidelidad pasada de Dios a sus promesas. Tú eres el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. O sea, tú has sido fiel con todas las generaciones, Señor. Es una proclamación y un reconocimiento de la fidelidad de Dios. Segundo elemento, reconoció que Dios había cumplido con creces lo que había dicho y quería con Jacob. Él reconoció que si él estaba hasta donde él estaba hoy día, había sido la gracia abundante de Dios sobre la vida de Jacob. Si él tenía lo que tenía, había sido la misericordia de Dios sobre su vida. Tercer elemento, al mismo tiempo Jacob también proclamó su indignidad frente al favor del Señor. Yo no merezco esto, Señor. Yo no lo merezco. Interesante, ¿no? Yo creo que aprendemos de esto, ¿cierto? Cómo tenemos que enfrentar los problemas de la vida. Como dijo Jesús, hermanos, él estaba entendiendo lo que después dijo Jesús. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El que quiere estar arriba será el final, y el que es el servidor de todos estará arriba. Ahora Jacob lo estaba entendiendo. Siempre él luchó para estar ahí, y el Señor lo que hizo fue ponerlo acá, y ahora de a poquito hacerlo subir, de a poquito, de a poquito. ¿Por qué él necesitaba subir de a poquito? Por su carácter.
Y Dios lo fue tratando año a año, prueba tras prueba. Hermanos, la grandeza en su reino es un regalo que Dios da a los humildes, no un premio para ser agarrado por los orgullosos. La grandeza en su reino es algo que se recibe, no es algo que se exige. Y tenemos que aprenderlo todos nosotros. Y Dios se lo estaba enseñando con creces a este señor llamado Jacob. ¿Cuántos tienen seudónimo Jacob aquí? Yo tengo ese seudónimo. Él es el pastor Arturo alias Jacob. Somos duros, hermano. Fijémonos, la esencia de la súplica de Jacob a Dios es su oración. En su oración fue que Dios continuaría cumpliendo las promesas que él había hecho. El verso 12 lo dice, ¿no? Y tú has dicho, Señor, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar, por la multitud. ¿No es siempre mejor orar de esta manera y clamar por las promesas del Señor y que el Señor haga su voluntad? ¿No es la manera en que el Señor nos enseña a orar? No exigiendo, sino recordándole al Señor sus promesas, y nosotros con humildad ser transformados y con humildad recibir la gracia de Dios. No nuestra voluntad, sino la tuya. Esa es la mejor manera, porque eso tiene implícito un reconocimiento de quién es Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios y nuestra realidad de ser inmerecedores de esa gracia. Tiene que estar implícita en nuestras oraciones. Y por eso es una buena pregunta para nosotros. ¿Qué haces tú cuando todo está mal? Cuando todo va mal. Cuando tú estás haciendo todo el esfuerzo por hacer bien las cosas y se pone peor. ¿Te ha pasado? No, ahora sí estoy tratando de hacer las cosas bien y estoy ordenando mi vida y ¡pah! Un problema. Y no, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios y otro problemón. Y gente se opone. Ay, Dios mío. ¿Retrocedemos o seguimos? Esa es la pregunta. El mensaje que nos está dando aquí es que tenemos que seguir confiando en el Señor, a pesar de que las cosas no están saliendo a nuestros ojos también. En los ojos del Señor está todo bien. Hermano, Dios no se desespera. Dios no se tira las mechas así. ¿Qué está haciendo este hermano? Mira lo que hizo. Dios no está así en el cielo, desesperado porque tú o yo o algo no funciona. Usted ve a Dios corriendo para allá y para acá, ¿sí? Estresado, tomando pastillas. No, hermano, Él está en paz porque Él tiene el control de todo, hermanos. Y tenemos que aprender a ver la vida de esa manera, como Dios la ve y como Dios la tiene agarrada en sus manos. Acá un ejemplo de camino a la madurez. ¿Cuál es el ejemplo del camino a la madurez? Expone todos tus temores delante del Señor. Pídele que haga lo que se ha comprometido a hacer en su palabra y luego sigue adelante con fe. ¿Cómo se ve a alguien maduro? Expone sus temores delante del Señor, le pide al Señor que cumpla las promesas que Él ha dado para su pueblo y luego sigue haciendo lo que el Señor quiere que yo haga todos los días. Eso es madurez. Así uno ve a un maduro. No retrocede, no se amurra, no se taima, sigue creyendo, sigue avanzando, porque confía en un Dios fiel, en un Dios que cumple sus promesas. Así vamos viendo la madurez en los creyentes. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Sin embargo, interesante, él ahora está mostrando su primera oración de fe. Uno diría, wow, aplaudamos a Jacob, Dios le va a responder para premiarlo porque hizo su oración de fe. Nada de eso, hermano, porque la oración también va a ser puesta a prueba. ¿Cuál fue la respuesta a la oración de Jacob? Una oración de fe, una oración de un hombre así espiritual, lleno del Espíritu Santo. Señor, tú has sido fiel con mi padre Abraham, con mi padre Jacob. Tú siempre has cumplido tus promesas, Señor. Mira lo que está sucediendo. Yo confío en ti, Señor. Tengo miedo, pero sé, Señor, que tú me vas a ayudar. Tú dijiste que sería padre de multitudes. Mansa oración que se mandó el hermano. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Jacob había recién pasado a su familia al otro lado del arroyo
y le sale un tipo que lo empieza a agarrar a combo. En un principio él no entendía ni papa qué pasaba. Viene un ángel y lo empieza a agarrar a charchazos. Y él recién salía de la oración muy espiritual y Dios se enfrenta con él. Los tomó, dice el verso 23, pues se hizo pasar del arroyo con ellos y todo lo que tenía. Había hecho todo lo humanamente posible para preparar el camino para sí mismo. Había también enviado una caravana, todo, envió los presentes. Hermanos, tremendos presentes que mandó. ¿Se fijaron en eso? No le mandó una tarjetita de saludo nomás. No le mandó algo que compró en el líder, ¿no? 200 cabras, verso 14. 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Saque la cuenta cómo se tiene que poner cuando quiere arreglar un problema con alguien. Empieza a juntar plata cuando se manda un condorito. Por ahí parte. ¿Ah? Hay una enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que muestra esto? Más allá de lo impresionante de la ofrenda. ¿Qué es lo que está subrayando en realidad? ¿Qué es lo que está destacando? Ese hombre había hecho todo lo posible por conseguir lo que tenía en abundancia. Trabajó, se esforzó, por un lado, fue manipulador también, pero el tipo produjo. Y al entregar gran parte de lo que tenía, ¿qué subraya? La autohumillación. Él se humilló, reconoció que erró. Y el verso 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Él no llegó con una intención de que te di todo esto, ahora tenéis que perdonarme. ¿Les parece conocido eso? Yo hice lo que tenía que hacer, ahora me tenéis que perdonar. Eso es puro orgullo. Él llegó con todo y si Dios quiere, me va a aceptar. Eso es humildad. Y así tenemos que ser los hijos del Señor. Humildes. Ese hermanito, yo primero, el yo allá arriba, ahora estaba contento y ansioso, gozoso de ser el último. Eso es lo que necesitamos, ser el último. Si pudiéramos solo besar los pies del Señor con nuestro cabello, nuestras lágrimas, más que suficiente. Eso es lo que necesitamos ser. Los aires de grandeza no son para nosotros, son para el Señor, porque Él sí los merece. Hasta aquí, fíjense, parece que todo está bien, todo listo, pero antes de que Jacob conociera a Esaú, tenía que conocer a Dios. Antes de enfrentar a Esaú, tenía que conocer a Dios. Y eso es lo que pasó. Dios se le apareció en forma de hombre y luchó con él. El verso 24 dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hermano. Peleando con él, Dios literalmente lo asaltó. Lo asaltó de noche, de manera extraña, hermano. Probablemente él estaba hasta medio asustado, Jacob, con lo que estaba pasando. Piensen eso. Podemos imaginarnos a Jacob orando en silencio. Todos se fueron a acostar, había orado recién, todos se fueron a acostar. Al otro día tenía un día desafiante, tenía que encontrarse con su hermano. Probablemente él estaba buscando un lugar tranquilo para reposar y aparece Dios. Y se le aparece y empieza a luchar. Imagínense lo que esto significa. Más encima luchó toda la noche y Dios al final, porque el tipo era duro, le golpea en el costado y lo deja cojo para el resto de su vida. Para el resto de su vida. ¿Y qué es lo que hizo él? Verso 26. Dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió,
no te dejaré si no me bendices. Hermanos, aquí viene la obra de Dios en el corazón de un hombre. La respuesta de Dios que transforma. ¿Qué es lo que vemos aquí? En resumen, lo que está pasando aquí es un resumen de la historia de la vida de Jacob. Había hecho una carrera extraordinaria saliéndose con la suya. Siempre, en todas las circunstancias, aunque no fueran prometedoras, con su esfuerzo humano y su inteligencia pecaminosa, él se salía con la suya. Pero ahora él quiere ser bendecido, pase lo que pase, pero ahora en el lugar correcto, en Dios. Toda la vida luchó y peleó y se salió con la suya de manera incorrecta, buscando las cosas en este mundo, haciendo las cosas en este mundo. Pero ahora él estaba decidido a aferrarse a Dios y que Dios lo bendijera, que Dios fuera la fuente de su bienestar, que Dios fuera la fuente de su promesa, que Dios fuera la fuente de su vida. Y eso es una transformación más profunda. ¿Lo están viendo, hermanos? Eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es el punto raro de este incidente? Un punto extraño. ¿Por qué trató Dios con Jacob de esa manera tan brusca? Tan brusca. No podía haberlo sentado y abrirle un librito y explicarle. Y lo agarra a charchazo, hermano. Algunos necesitamos eso, pues. Este es un ejemplo de que algunos, no todos, algunos necesitamos unos buenos charchazos. Amén. Amén. Gloria a Dios. No lo dije yo, lo dijo usted. Toda su vida él había estado luchando, hermanos, contra la oposición humana a través de su astucia, y a menudo se salió con la suya, hermanos. Detrás de él, sin embargo, y lamentablemente, había dejado una hilera de relaciones rotas y un historial de desgracia para muchos otros. Porque eso es lo que pasa cuando somos voluntariosos. Pero ahora tenía miedo. Y lo que Jacob entonces necesitaba aprender era que toda su lucha contra los hombres no le había llevado realmente a ninguna parte, porque aquel con quien finalmente tenía que luchar y encontrarse era con Dios. Sobre todo cuando somos jóvenes, somos muy luchadores, revolucionarios, vamos a conquistar el mundo, y Dios tiene que enseñarnos y amoldarnos. Él tenía que aprender que no era Esaú el que iba a impedir que él entrara en la tierra prometida. Era Dios el que lo iba a impedir. Porque detrás de todos los impedimentos que él estaba teniendo, no era la gente que se lo estaba impidiendo, era Dios quien se lo estaba impidiendo. Y ahí tenía que centrar su trato. No es Esaú a quien él tenía que temer, es a Dios a quien él tiene que temer. Y eso es lo que él tiene que aprender, hermano. Y usted y yo necesitamos aprender eso. Usted no tiene que temerle a las circunstancias y a la gente que se opone a su vida y hace quizás a sus ojos algo en contra suya. Usted tiene que temerle a Dios, porque Él es el que está detrás de todas las circunstancias. O Dios no puede simplemente abrir la represa y hacer lo que tú anhelas en tu corazón así, independiente de todo lo que otros no quieran. ¿No es Dios el que hace eso? Y eso es lo que él tenía que aprender. Esta lucha entonces era clave para entender el éxito de Jacob. Recordemos, ¿cuál era la tendencia de Jacob? A hacer tretas y salirse con la suya. Entonces, en este momento, después de toda la oposición, él tratando de hacer las cosas bien, es como que ya había entendido, sí, Señor, ahora voy a ser humilde, ahora voy a hacer esto, ahora me voy a ir a humillar con mi hermano. A pesar de todo, más encima se le aparece Dios y los problemas y lo empieza a golpear. O sea, hasta Dios parece estar en su contra. Hasta Dios parece estar en su contra de que él vaya a la tierra prometida. Era el lugar y el momento exacto para decir, ya, me rindo. Hasta aquí nomás. He tratado de hacer todo lo que Dios dice, he tratado de servir, he tratado de ahora de ordenar mi vida, he tratado de hacer todo, y ahora más encima Dios se me aparece y me empieza a pegar. Era el momento preciso para decir, se acabó, me voy, no sigo, amurrado. ¿Cierto? ¿Les parece conocida esa cuestión? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Hasta aquí nomás, me separo, me voy de la iglesia, amurrado.
como niños chicos. Así somos, hermano. Pero él no hizo eso, gracias al Señor. Él no hizo eso. Incluso cuando todo estaba en su contra, Jacob se aferró a la obediencia y al llamado que había recibido de ir a la tierra prometida. Debe tener Dios esa bendición, y voy a ir detrás de Dios y lo que Él promete. No importa lo que pase, no importa la oposición, no importa lo que digan otros. Si alguien está convencido, va a seguir por Dios. Y eso muestra madurez. Muestra madurez. Entonces, les pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido tratado un poquito así por Dios? Como que usted está tratando de hacer bien las cosas y la cosa, y después, y todo sale mal. ¿Se ha sentido así? Yo sí. Y es tremendo. Me dice, ¿por qué? Rasga vestiduras. ¿Y por qué a mí? Si trato de servirte, Señor, y trato de hacer las cosas bien, Señor, ¿y por qué? Yo me he visto en esa, hermano. Por eso cuando leí este texto y estuve estudiando, decía, cuánto Dios quiere hablar. A veces Dios nos llama para servirle de alguna manera, y luego por mucho tiempo parece que Dios se olvidó de nosotros. Todo se empieza a derrumbar frente a nosotros. Parece que Dios no me habla. Un montón de cosas empiezan a pasar. ¿Sabe lo que tenemos que hacer en esos momentos? Lo que hizo Jacob: aferrarse a Dios y no soltarlo. No soltar, Señor. No soltar a Dios. Porque todo puede estar en contra. Y aparentemente Dios también. Pero Dios no está en contra tuya. Dios está de parte tuya y te quiere transformar. Amén. Él no se dio por vencido esta vez. Jacob no escapó esta vez. Él se aferró más fuerte a su Dios. Y el verso 28 muestra qué generó eso. Esto fue un salto cuantitativo en la madurez de este hombre. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De alguna manera la experiencia de Jacob fue similar a la experiencia de Job. ¿Se acuerdan de este hombre de Job? Recuerden cómo Dios permitió que Satanás le quitara muchas cosas: su salud, sus hijos, sus riquezas. Quedó en la miseria más profunda ese hombre. Y cuando su esposa más encima lo viene a repasar en su miseria, ¿no? Empieza a darle otro charchazo encima a la esposa, parafraseando, ¿qué es lo que dice Job? ¿Por qué no maldices a Dios?, le dijo la mujer, y te mueres. Es obvio que Dios está en tu contra y está decidido a borrarte. ¿Por qué no renuncia? ¿Y qué respondió Job? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Él dijo: he aquí, en el verso 15 del capítulo 13, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es la misma idea que tiene Jacob. Aunque Dios me esté presionando, si Él ya dijo va a cumplir, me aferro al Señor. Y no fue fácil ni para Job ni para Jacob decir eso. Por eso uno tiene que entender cuando algunas personas están sufriendo esto, no ponerles más peso encima, pero ahí mismo alentarles, no luches con Dios, aférrate a Él, aférrate al Señor. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Se encontró con Dios, se sometió a Dios y nunca se escapó. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Qué tal tú y yo? ¿Estamos listos para luchar con Dios? ¿Les saco hora? Armemos una agenda y nos encontramos con Dios. Nunca Dios prometió alfombra roja para nosotros. Prometió transformación. Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa del Señor. Dios le dio entonces ahora un nuevo nombre, un nuevo
nombre precioso que es distinto a los cambios de nombre que había hecho antes, ¿no? Antes Abraham lo transformó en Abraham, ¿se acuerdan? Cosas así, de ese tipo de cambio. Ahora fue totalmente diferente. Un cambio muchísimo más profundo, porque estaba mostrando la transformación profunda que estaba teniendo este hombre. El verso 32 dice: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Realmente lo que produjo encontrarse con Dios fue verdadera paz en la vida y en el corazón de Jacob. De aquí en adelante vamos a ver, siempre vamos a ver luchas en los creyentes, pero vamos a ver un hombre distinto, vamos a ver un hombre diferente. ¿Cuántos necesitan más de eso? Yo necesito de eso. Reflexiones finales. ¿Cómo podemos encontrar esta conexión de la narrativa de Jacob con Cristo y la cruz? Hermanos, allí en la cruz, en esa cruz preciosa, Dios, Hijo, soportó el asalto de Dios Padre. Dios cargó sobre él nuestros pecados. Dios Padre le cayó encima al Hijo en la cruz. El Padre castigó al Hijo por nosotros, para que la gracia y la bendición fluyera a su pueblo. Jacob se aferró a Dios para que Dios lo bendijera a él. Cristo se aferró a Dios para que nos bendijera a nosotros. Cristo es mayor que Jacob. Habiendo completado esa lucha en la cruz, nuestro Señor, luego de su vida terrenal, en la cruz luchó con Dios por nosotros. En la cruz luchó también, pero también nuestro Señor luchó en el jardín. ¿Recuerdan? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y en la cruz Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo el asalto de Dios sobre él. Pero ¿cuál fue el resultado de esa lucha, hermanos amados? ¿Cuál fue el resultado? Él no solo quedó lisiado en su cadera, Él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. No hay ningún esfuerzo humano que se pueda acercar a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Y aunque podamos aprender de muchos hombres y mujeres en la narrativa histórica y en la historia de la humanidad, no hay nadie como el Señor Jesús. Y Él venció en la cruz. Jesús, nuestro Señor, se aferró a Dios y no se soltó de la cruz, porque Él podría haberse bajado si quisiera. Él podría haberse descolgado si quisiera. Él podría haber matado a todos los que tenía al frente de una. Legiones de ángeles podrían haber venido a defenderlo en ese momento. Pero Jesús se aferró a Dios y no lo dejaría a menos que todos nosotros recibiéramos la bendición de ser salvos. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. No una bendición, sino que muchas bendiciones para nosotros. A través de ese apego fiel al Padre, prevaleció sobre el pecado y sobre la muerte, y como resultado Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el verdadero Israel. Jacob lo nombraron Israel, pero nunca cumplió el estándar que el Padre quería. Pero Jesús es el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel, que ha luchado en plenitud con Dios y ha luchado con los hombres y ha vencido. Ese es nuestro Señor. Jesús luchó en la cruz no para que tú y yo nunca tuviéramos que luchar, hermanos, sino para que nuestras luchas fueran fructíferas, haciéndonos más como Él. ¿Por qué hoy día entonces luchamos nosotros? No para alcanzar las bendiciones de Dios, porque en Cristo ya somos bendecidos. Tú no tienes que luchar con Dios para que te bendiga. Las luchas que tienes hoy día, hermanos, tienen que ver con nuestro carácter, porque Dios quiere cambiarnos para que seamos como en aquel que sí venció, Cristo. Y es por eso que nuestras luchas diarias, hermanos, y nuestros sufrimientos finalmente nos enseñan a abandonar nuestra autodependencia, autosuficiencia, y a mirar a la cruz y aferrarnos solo a Dios para ser bendecidos realmente, y que eso se vea. Entonces, cuando temes a Dios, no tendrás nada más que temer, hermanos amados, nada más.
Aférrate con Él, a Él con todas tus fuerzas, y verás cómo Dios nunca te va a dejar ir. Amén.